Radio MAC, transmitiendo desde el Salón Dorado Horacito Rodríguez Larreta del Círculo Salvavidas, ubicado en el barrio carenciado de Palermo. Bienvenidos a Radio MAC, siempre precisos, siempre a la hora, que es más o menos entre las 7 y las 7 y cuarto. Esta es una nueva emisión entonces de Radio MAC, desde muy cerca del Salón Dorado Horacito Rodríguez Larreta del Círculo Salvavidas de Palermo. Una emisión en honor a San Hermógenes, mártir cuya vida ejemplar iluminó en la suya a nuestro querido maestro de luz el Bosnio, el Sri Sri Ravi Shankar del kirchnerismo de Salón. Una emisión muy particular con invitados de lujo y temas candentes. Hoy, si Dios y Skype lo permiten, tendremos a una invitada de lujo, Cecilia Naón, nuestra ex ministra embajadora en Washington, que será entrevistada por el amigo Sebastián Soler, que es otra estrella del programa. Estamos acá con el amigo Panchito, con Naus el Magnífico, @NausInfo, con nuestro maestro de luz, @elbosnio, conmigo mismo, @Rinconet, y se pueden comunicar con la producción al celular del Bosnio, que termina con 9, o a @tu_mac. Es extrañísimo el guión bajo, ya lo hemos conversado, no vamos a aceptar ninguna carta más de queja sobre el tema. A tu mujer. Que a Lombardi le pareció bien. Antes de empezar con la sección del programa, quisiéramos agregar los auspicios, agradecer los auspicios, por supuesto el de la Fundación Alfredo Casero para el tratamiento de las psiquis devastadas por el kirchnerismo, Pabellón Pepe Nun, Salón Fernández Meijide, Cucheta Fer Iglesias, experto en globalización, y Chinela Bordada Julio Bárbaro. También nos apoya, por supuesto, la Fundación Gorilas en la Bruma, cuyo presidente honorario es el amigo de la casa Carlos Rodríguez y su prosecretario Manuel Solanet. Otro amigo de la casa. Otro amigo de la casa. Queremos también invitar a nuestros oyentes a la mesa redonda El genocidio social y la orgía de derechos, organizada en la ex Fundación Pensar y a cargo de Gabriela Michetti y Margarita Stolbizer. Moderará Javier González Fraga y tratarán de ahondar sobre esa doble calamidad, el genocidio social por un lado y la orgía de derechos y el consumo desbordado por el otro. Y el abuso de hacerlos convivir. Claro, porque el kirchnerismo los hace convivir para confundir. Eso, es así. Es parte de un plan. Es parte bueno, ya decía Luis Zamora, que el kirchnerismo ensucia todo lo que toca. Y puede ser también parte de un plan malvado de confundir también. Queríamos también hablar del auspicio real del Círculo Salvavidas, cito en Cabello 3958, a media cuadra de la jaula de los gorilas, donde se puede ir a cenar por menos de 100 euros, algo que en este barrio carenciado es complicado. No encontrarán ningún lecho de pétalos de rosa tibios ni escamas de mango. No hay culí. No hay culí. ¿Y mi culí? Claro. ¿Dónde está mi culí? No hay culí, hay milanesas, bifes, todas esas cosas que tanto nos gustan. Así que, por favor, vayan, que por cada persona comensal que vaya y que cite a la MAC, podrá tener 2 menús por el precio de 2 menús. Esto es lo que nos llama el descuento de 2x2. Antes de cerrar con los auspicios, quería corroborar una teoría que tengo. Viste que mucha gente dice que si hoy estuviera 678 al aire o televisión registrada, cualquiera de esos programas ultra. Nosotros no tendríamos seguidores. No, dicen que serían millonarios porque estarían un montón de pauta por un montón de gente que se quedó desguardecida de dónde publicitar a los ultra K. Exacto. Bueno, evidentemente no sucede eso, porque con nosotros no nos han llamado todavía. Claro. para... No, es que creo que no nos ven como ultra K, porque en eso tenemos ideas más bien tibias. No somos lo suficientemente desaforados. No, exactamente. No decimos mugricio y esas cosas. Esa pauta ultra K, ese billete que está licitándose, no nos ve, no nos detecta.
No hay un mercado para la Mac. Quisiera aprovechar para decir Forest 444, aceite bueno y barato. Toda la vida quisiste decir eso, ¿no? Sí, exacto. Te diste el gusto. Exactamente. Bueno, por supuesto quisiera decir que seguimos, digamos, pese a la aparición de dragones vacíos y de bolsos y monjas, quiero decir que nuestro giro comercial sigue con buena salud, y por eso hoy vamos a rifar un pasaje de subte. Un pasaje de subte. Entero, absolutamente, para una persona. Y la pregunta que hay que responder... O sea, un pasaje válido para varias estaciones. Absolutamente, puede ir de una estación a otra. Es un pasaje y puede volver, punta ilimitado. A punta, volver, ilimitado. Hay que contestar a la pregunta escribiendo a @tu_mac. La pregunta es la siguiente: ¿qué le decía Carlitos Escaciota a su perra? ¿Qué le decía Carlitos Escaciota a su perra? Escriban a @tu_mac o le mandan un mensajito al celular del Bosnio que termina con 9. Antes de llegar a la frase, empezar con la frase de la semana, quisiera decir que lanzamos una Mac encuesta que pueden buscar por Twitter buscando Mac encuesta, y se refiere al próximo apresado por la ministra Pato Bullrich. Entonces la pregunta es: ¿ese apresado será un falso qué? ¿Un falso mara libanés? ¿Un falso terrorista norcoreano? ¿Un falso comando venezolano iraní con formación en Cuba Libre? ¿O un falso mix de todo? Hasta ahora el falso mix de todo viene ganando, pero de lejos, con un 54%. Es tentador, pero por otro lado hay como una especie de pereza entre nuestros seguidores. De no se quieren definir, no toman. A mí me parece que eso está mal. Yo creo que es hora de que caiga un mara libanés. Quiero sacar de la competencia a Midou, que nuevamente primerió a todo el mundo y ya nos respondió igual que la semana pasada. Pero perdón, ahí hay tongo. Ahí hay tongo. Tongo, yo creo que Amidou... ¿Van a compartir el boleto de subte? Acá me dice Amidou que vos utilizabas mucho eso de salir a viajar en subte con tu novia. Que la llevabas a pasear indefinidamente. Yo la llevaba a pasear. Pero bueno, era en la época que era de Palermo a Catedral. Era más corto el subte. Con la ficha. Exactamente, sí. Con el cospel que yo tenía. Yo era un muchacho de buena familia, así que compraba varios cospeles que venían así en un plastiquito, en un blister. Yo tenía blister de cospel. ¿Cómo te gustaba ostentar? Bueno, vamos felicitamos la velocidad de nuestra oyente y pasamos a la frase de la semana. Esta semana hubo dos frases interesantes. La primera es de un abonado a la sección La Frase de la Semana, que es nuestro jefe de gabinete Marcos Peña, que dijo en el Centro Cultural Kirchner: hay consenso social y político para el tarifazo. Y a nosotros nos pareció de nuevo una competencia, no solo, ya no es competencia desleal hacia la MAC, es dumping. Nos está dejando sin laburo, Marcos. Parece que no es justo, porque él cuenta con mucho más recursos que nosotros. Entonces, la verdad, si empieza a competir con la MAC, nos manda a la quiebra. No sé si esa es la idea. Creo que por lo bajo dijo algo así como: a ella le gustaba. Me parece que era un poco esa la idea de Marquitos Peña. Es: yo le pego y a ella le gusta. Es una sutil manera es una analogía del consenso social. Claro, el consenso social salió con pollerita muy corta. Claro. Es que la sociedad vino muy tentadora. Exacto. Claro. Tarifas bajas, capacidad de ahorro, casi pleno empleo, déjame de joder. Se lo estaban buscando. Se lo buscaron, así. Y nos votan a nosotros. Como me dice Mauricio: así vestidita la sociedad y nos vota a nosotros. Che, sin deuda, tarifas bajas, pleno empleo, los salarios aumentan más que la inflación, me jodés. Y me elegís a mí de presidente. Y me elegís a mí. ¿Qué esperabas que pase? Vamos, claro, che, Caperucita, no te hagas la Caperucita. Exactamente, ahora no vengas a lamentar. A mí me parece razonable. Bueno, la segunda frase es del negro Yoma. Jorge Yoma tuiteó que volvió a ver Todos los hombres del presidente. Para los
los menores de 80 años. Todos los hombres del presidente es una gran película. ¿Pueden citar películas en color? Porque la gente no, por favor. Nos quedamos sin margen. ¿Para qué citar películas en color? Esta es una gran película de Alan Pakula sobre el escándalo de Watergate con Pacino, ¿no? Redford y Dustin Hoffman. Así que Jorge Lloma dice que volví a ver Todos los hombres del presidente, dice, y cita una frase que es: si lo tienes agarrado de las bolas, su corazón y mente te seguirán. Y es una frase de Colson, el asesor de Nixon. Me parece que es una gran frase que define muchas de las cosas que estamos viendo en estos meses. Muchas sensaciones. Claro, hay mucha sensación de bola agarrada. Claro, nos explica por qué vemos muchos corazones y mentes paseándose de un lugar al otro. Exactamente. Hoy, por ejemplo, fue muy entre ayer y hoy fue muy interesante nuestro periodismo independiente, que descubrió todas las fotos de el caballo, ¿cómo se llama? El caballo blanco de San No, Martín. el del sindicato Suárez, Caballo Suárez con Cristina. Y era genial porque era el sindicalista favorito. Hace más o menos 70 años que el Caballo Suárez domina el sindicato, pero recién ahora nos damos cuenta que era el sindicalista favorito de Cristina. El otro gran momento del periodismo independiente fue el dragón. Estuvimos todos viendo fotos de un dragón en una casa, en un jardín, y que sería una especie de caja fuerte con un PBI o incluso dos. Pero así que esto es todo eso es periodismo independiente, que por supuesto todos los periodistas llegan a la misma conclusión de forma independiente. ¿Por qué es eso? ¿Qué define a un periodista independiente? Bueno, es que el periodista independiente llega a las mismas conclusiones de los accionistas de su medio, pero de forma independiente. Exacto. Y eso es como la paradoja del hombre que está haciendo la ola, ¿no? Que dice, che, yo me paré por las mías. Y vos decís, sí, no lo dudo. Nadie me obligó a mí. Te veo a 10 metros y pareciera como sos parte de la ola. Pero bueno, vamos a arrancar nuestra sección Salpicón, que como ustedes saben dura un poco, apenas menos que el programa total, pero que hoy vamos a tratar de recortar para llegar por fin a tener a poder entrevistar a nuestra amiga Cecilia Naón a eso de las 8 de la noche. Al menos eso esperamos. Bueno, la embajadora de la MAC en Washington. Nunca lo dejó de hacer. No. En algún momento tuvo una changuita lateral y representó al país. Fuentes. Representó al país, pero ahora ya está. La realidad es que siempre nos representó a nosotros. Claro, por eso, fue una changuita y ahora volvió en exclusiva para la MAC. Bueno, esta mientras semana sigue tomando la leche Rinconete, hacemos el bache. ¿Qué es el bache? ¿El bache musical? No. No, Rinco, no. Bien. El silencito. El silencio. La semana pasada, en esta semana ocurrió el Mini Davos. Mini Davos. Mini Davos. Con el kirchnerismo teníamos esa sensación de cantón suizo, ¿verdad? Donde las acusaciones graves era un tuit de la presidenta que decía el miedo al censista. Ese era nuestros dramas. Absolutamente. Pasamos del cantón suizo a Davos. Estamos ahí, estamos en zona. Estamos en zona, pero además, el primer asombro es que ocurrió en el faraónico edificio del Centro Cultural Kirchner, que si está en ruinas. Ustedes recordarán que estaba en ruinas, que los ascensores no funcionaban, sin habilitar, la municipalidad no podía habilitar porque se caía a pedazos. Bueno, quiero decir que ya no se cae a pedazos, y es más, la semana pasada estuvo la alcaldesa de París, Hidalgo, la señora Hidalgo, que ya quisiéramos tener la alcaldesa acá, y se sacó unas fotos en el Centro Cultural Kirchner, las tuiteó diciendo que era una belleza. Claro, ella no sabe todo lo que hay atrás. No sabe todo el estalinismo. Pero vos ¿no pensás que lo llevaron ahí justamente para mostrarle la pesada herencia? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es más, yo creo que las llevan a toda esta gente ahí con la esperanza de que se venga abajo con toda esa gente adentro. Y ahí entrar al mundo, digamos. Y ahí el PBI estamos en primera plana. Claro. El PBI pega un salto. A mí justamente lo que más me asombró no solo fue que lo lleven al símbolo de la vergüenza del populista que hizo un edificio que se vino abajo,
sino que además les tiraron índices escandalosamente dibujados. Pueden entrar en la página del evento, en la página del cóctel, y hay índices completamente delirantes que no condicen con la realidad, con la pesada herencia. Yo insisto, nosotros lo que hemos vivido es un genocidio social. Quiero decir, ¿acaso Margarita Stolbizer mentiría sobre eso? Jamás. No, ¿cómo va a mentir? Me pareció que me guiñaba un ojo el otro día, pero creo que no. Y salimos a un genocidio social y sin embargo, según la información que se le entrega a los inversores interesados en Argentina, tenemos el Gini más bajo de la Argentina. Gini es ese índice que mide equidad, digamos, grosso modo, de los países, y cuanto más bajo el país, más equitativo es. O sea que volvieron a la carpeta esa que usaron cuando salieron a vender exactamente. Los bonos. Tienen esas dos carpetas, ¿no? Tienen la carpeta del genocidio social y la carpeta de, che, nos va bárbaro, inviertan con nosotros. Es muy raro, porque si ocurrió un genocidio social con los kirchneristas y hoy tenemos el Gini más bajo de la región, es que en 2003 éramos Noruega. O no lo sabíamos, no sé. Es muy complicado. El tema del kirchnerismo es muy complicado. Pero en todo caso, gracias a varios especialistas venidos del mundo entero, supimos cuál es realmente el drama de nuestro país. Y es esa maldita tendencia a pagar sueldos más altos que en Burundi. Pero en realidad es un dato que ya teníamos gracias a la incansable prédica de nuestros economistas serios, que lo vienen repitiendo. Así que, en el fondo, si uno fuera estricto, a mí me parece bárbaro que venga toda esa gente. Pero si es para explicarnos lo que ya sabíamos, me parece un poco... una lástima. Nuestro corresponsal en el CCK nos trajo algunas pequeñas postales de la jornada. La mejor, un Paolo Roca en un inglés cocoliche que explicó: debemos convencer a los gremios que no peleen por el salario de pocos, sino por el empleo de muchos. El gran Paolo nos está explicando la que se viene. La teoría de la plena pobreza. Eso, pasamos del pleno empleo pero inestable, con alto riesgo, a una plena pobreza estable. Y no sé cuál de los dos es el mayor de los dramas. Pero, claro, plena pobreza para defendernos de la indigencia. Y cuando vemos al gobierno nos damos cuenta que efectivamente el temor a la indigencia está presente. Está fundado. La segunda postal muy simpática, a mí me pareció simpática, fue la del Triaca, ministro de Trabajo, que, lo cito, dijo: ponemos a disposición de los inversores que están acá el ministerio. Me pareció buenísimo. Que lo va a vender. Solo se limitó a ofrecer el ministerio. Eso me pareció elegante. No, es que está muy bien. El ministerio... Bueno, Aranguren, en un momento, nuestro ministro de Energía... puso a disposición Shell. También está Shell lo puso a disposición para hacer horas extras. Dejó que haga una changa en el gobierno. Él dijo: no queremos un vínculo donde el gobierno decida, queremos que decida el sector. Eso me parece... Está muy bien. ¿De quién es ministro? Es ministro del sector. Claro. Entonces que decida el sector. Lo interesante es, el ministro de Energía deja participar, debe pertenecer, digamos, el Ministerio de Energía debe pertenecer a las empresas. Claro. Entonces, obviamente, el Ministerio de Trabajo debe pertenecer a las empresas. Lo que yo no entiendo, ¿por qué tener un Ministerio de Energía? ¿Por qué si ya tenemos empresas. Claro, si ya tenemos empresas, no es un doblete hay absurdo. Un ñoqui ahí, me parece que ahí hay un ñoqui. Hay un par de ñoquis, deberían ahorrarnos esa guita, esos sueldos. Es más, creo que Shell propuso que pague el sueldo de Aranguren. La verdad es que ya que Aranguren trabaja para Shell, por honestidad, la reina se ofreció pagar por su sueldo. Lo que ocurrió es que la auditoría externa de Shell, que es muy puntillosa, decía que todo empleado de Shell tiene que recibir un sueldo de Shell, porque si no puede generar algún tipo de confusión. En este caso yo creo que efectivamente el hecho que a Aranguren le pague el Estado Nacional puede llegar a generar algún tipo de controversia legal a Shell. Shell objetó, porque el hecho de que Aranguren esté recibiendo un sueldo módico
del gobierno podría representar para Shell algún conflicto de intereses. Porque Shell se pregunta, ¿en algún punto este hombre no podría llegar a estar laburando para la ciudadanía argentina? Ahí se cagaron de risa, porque lo conocemos. No, a ver, yo creo que el miedo claramente es cuando este hombre deje de laburar para el Estado, nos va a reclamar todos los sueldos caídos de los meses que no le pagamos. Si es que hay algún mes no pagado, no creo que Shell deje de pagar a un funcionario que sigue trabajando para Shell. No hay esas cosas. Hoy en día... Agus me parece que se formó en un país subdesarrollado. Usted se quedó en el 55, en el 2015, se quedó en el 2015. Por el corte de pelo. Cambiamos. Pero justamente con respecto al Aranguren, esta semana fue una semana muy interesante porque frente a los firmes reclamos de Laurita Alonso, que en menos de 10 meses descubrió los conflictos de interés de Aranguren, el gobierno resolvió excusar al ministro accionista de intervenir durante su gestión en todas las actuaciones que estén particularmente relacionadas con la empresa Shell y transferir la competencia respecto al ministro de Producción, Cabrera. Como explicó por Twitter el amigo Fierita Catalano, lo de Aranguren cediendo la firma a Cabrera cuando se trata de Shell es el que antes de divorciarse pone el auto nuevo a nombre de un amigo. A mí lo que me encanta de esto es que es como una especie de testaferrismo ministerial, pero que vino impulsado por Laurita Alonso, es decir, por lo más prístino de nuestra administración, gente que viene de las ONGs. ¿De la ONG? Viene de una ONG, Transparency y Open Coso, es decir, sí. Acá hay mucha honestidad, mucha transparencia. Y mucha la honestidad ONG y la transparencia escrita en inglés, ¿no? Mucha ONG escrita en inglés. Como dice nuestro maestro de blues, ¿viste? La ONG, vos vas a la embajada y te dan un kit, ¿no? Donde está el nombre, el nombre, el logo y el primer cheque. Todo en bolsa de papel reciclado. Claro. Ya con el nombre impreso en la bolsa. Claro. Te dicen la razón de ser, hay un logo súper simpático. Si vende las acciones de Shell, Aranguren no tiene más conflicto de interés. Están analizando, porque Caputo se ofreció a vender sus acciones de Shell a ver si puede ser ministro de Obras Públicas, porque también Caputo quiere agilizar el Estado. Claro. Esta cosa de tener que armar una licitación, presentarse una licitación, ir a buscar el sobre, llevar el sobre, es molestísimo, es un costo para el Estado. Y él dijo, ¿por qué no soy yo el ministro de Obras Públicas? Se acabó. Laura Alonso se puso durísima, muy rigurosa, dijo, pero ya concluimos con Aranguren que tenés que vender todas tus acciones de Shell, y en eso está Caputo. A mí me parece bien, quiero profundizar en el tema, porque me parece bien lo de Laurita, pero me parece que hizo una discriminación con el resto del equipo, porque no obligó a vender los dólares a futuro que tenían quienes después negociaron el precio de los dólares a futuro. Paso a paso, Nagus, paso a paso. Tampoco obligó, qué sé yo, a la venta de el resto de las acciones que tienen sobre el resto. Por ejemplo, no sé, Dietrich no tuvo que deshacerse de su empresa para ser el ministro de Transporte. Y así cada uno tiene su negocio, entonces tampoco podés pedirle que vaya. No le podés pedir, eso es palos en la rueda. No, es que a mí yo me pongo del lado de Aranguren y digo, che, ¿por qué se ensaña conmigo? Hubo discriminación contra Aranguren. Pobre Aranguren. Es cierto. Es cierto. Mira, creo que fue Rial que hizo el cálculo y dijo, hay más o menos 35 ministros o altos funcionarios con algún problema de incompatibilidades. Y dice sí, por ejemplo, creo que es un subsecretario, vive de su sueldo. Claro, dice, eso es rarísimo. Está analizando un tipo que vive de su sueldo. ¿Es independiente? Claro, no. Y no es independiente, porque no tiene la tranquilidad del verdadero líbero. Claro. Pero sí. Son pocos, pero los hay. Pero, por ejemplo, si tomáramos este ratio Aranguren, es decir, 9-10 meses por cada funcionario, Jorge Rial calculó que más o menos en menos de 30 años Laurita Alonso ya tendría analizado todas las incompatibilidades. Y eso me parece bien porque la verdad no es un tema de rapidez o de velocidad, es un tema de decencia, de honestidad, de nuevo, de transparency y open coso. Y eso lleva tiempo. Pero bueno, hablando de tiempo, Rinco, Panama Paper no es un tema, técnicamente no es delito, eso ya lo dijo, pero en todo caso llamó Dromi y dijo que lo del testaferro ministerial
Es una idea brillante y que lamenta que no se le haya ocurrido. Claro, a él. los está dejando como un cuáquero. O sea, el tipo se siente que le están afectando su honor. Drómico recibió el llamado de Menem a las 2 de la mañana diciendo, pero vos fuiste un pelotudo. Escuchá, Un monaguillo. Tú fuiste un monaguillo. ¿Qué estuviste haciendo? 10 años no se te ocurrió esta. Tenemos que traerla a Graciana para los el acentos. ministerio. Los acentos más allá de la avenida Corrientes No te salen. No son para nosotros. El ministerio de Testaferro, ¿no? Era el que se había propuesto. Muy bien. Bueno, ya dimos vueltas, pero así que ya no nos queda otra. Están lloviendo estrellas. Están lloviendo estrellas, pero justo cuando venían para acá se cruzaron con el cumple de la grande, la inimitable y la ya fallecida Amy, que hoy cumple añitos. Amy, impresionante. Hubiera cumplido añitos Amy. Yo te pedí por Amy. Amy nació en el 83, Amy, vos mirá. Y ya no la tenemos entre nosotros. Qué bárbaro. Así que... Qué mal año. Sí, fue un año... Así que vamos a poner un temita de Amy, que es justamente la banda sonora también de la serie Full Service, no me acuerdo mal, una serie londinense que la recomiendo mucho, muy, muy linda serie. Y allí vamos. Mesa d'autojudaka, kirchnerismo de salón. Volvemos con Radio Mac, con el amigo Nagus el Magnífico, @Nagusinfo, y nuestro maestro de luz, el Bosnio, @elbosnio. Me acaban de decir que se escucha cuando mastico, así que voy a pedir por favor que alejen este bol de castañas de cayú de las cercanías del micrófono. No vamos a decir quién me lo dijo, pero Dani Bigote, sabemos dónde vivís y allí estaremos. Seguimos con otro gran tema de la semana, que fue la solicitada contra el juez Rafecas. Por estos días pudimos leer efectivamente una solicitada firmada por las fuerzas vivas del país exigiendo la remoción del juez. El almirante Rojas lamentó no poder firmar el documento, lo cito, por razones de público conocimiento, pero Freddy Krueger y Bela Lugosi enviaron una participación. También firmó la querida Pilar Raola, la ISO 9001 de la bobería reaccionaria. Lo más notable de este pedido de remoción es que el fallo del juez, que digamos rechazó la denuncia de Nisman contra Cristina y Timerman y otros, el fallo del juez fue ratificado por la Cámara Federal y el caso archivado por una sala de casación, con lo cual es un montón de jueces que deberían renunciar, pero aparentemente solo es el juez Rafecas. Algunos mal pensados, pues siempre los hay, la verdad, sostienen que en realidad esta solicitada se trata de un apriete a los camaristas Ballestero y Freiler, que citaron a una audiencia para analizar el pedido de reapertura de la denuncia de Nisman, creo que es mañana jueves. Pero esos son detalles leguleyos. Lo importante para mí... Perdón, usted dice que es como un mensaje de decir... Si no hacen lo que queremos que hagan, les va a pasar lo de Rafecas. Yo no lo digo, lo dicen gente mal pensada. A mí me parece que no. A mí me parece que todos los ciudadanos tienen derecho a una solicitada en la nación exigiendo que se incendie vivo a un juez. Al menos un juez. Todos tienen derecho a eso. Todos, algunos lo ejercen. Claro. Exacto. Es cierto que uno recuerda con nostalgia la época en que esas mismas fuerzas vivas exigían la independencia de los jueces. Y bueno, pero yo hablé con algunos. ¿Con el almirante? ¿Puedo hablar con el almirante? Yo hablo mucho con el almirante. Y decían, nos fumamos un par de jueces más y después volvemos con el trulalá, de la independencia de los poderes. También es ir sacando jueces hasta que caer sobre el realmente independiente. Que la independencia de poderes, la base de la independencia de poderes es que dejes de ser juez. Poderes que respondan al mismo poder. Exacto. Pero si dejas de ser juez, ya está, sos independiente. Es un camino corto a la independencia. Lo independizan de sus ingresos como juez. Lo que me parece importante acá es destacar que esta gente ya tiene a la culpable, con lo cual lo único que necesita es un juez idóneo. Y una causa, porque tampoco son tan rigurosos de que hace falta
encanarla con la causa que digan. Es la que la justicia independiente elija, es que por el dólar futuro, la encane, es por el hotel, es por lo de la causa de Nisman, por lo que ellos quieran. ¿Para qué te dieron un montón de causas? Sino para que elijas una de todas esas. No te están obligando a que tengas que ir detrás de una. Yo creo que debería haber un juez especial que coordine todas las causas contra Cristina y que vaya eligiendo en la medida que ¿En qué orden la condenamos? Exacto. Según se llama comisión de fusilamiento eso. Según la revista Barcelona, va a salir una nueva solicitada la semana próxima exigiendo embalsamar a Nisman, cual a mí me parece, yo creo que yo digo ¿por qué no está bien? Pero para mí lo fundamental es una estatua ecuestre. Que podamos verla en el medio, tal vez en Plaza de Mayo. Pero bueno, nos pareció interesante esto, pero la verdad es... ¿Qué héroe, qué prohombre no tiene un lado oscuro? Claro. Entonces, ¿qué prócer de la nación, si uno escarba, no lo encuentra que es un fiestero, un coimero que tiene guita negra, propiedades sin declarar? Eso, cuando uno escarba en cualquier prócer que uno escarbe, aparecen esas cosas. Belgrano tenía la voz finita y Nisman tenía 9 aportantes en su cuenta de Estados Unidos. Exacto. Claro. Pero además, una de cal y uno podría criticar al fiscal Nisman por decir, tuvo durante 10 años todos los recursos para investigar la voladura de la AMIA, tuvo un equipo de 50 personas, recursos ilimitados, apoyo, etcétera, y lo único que consiguió fue una denuncia sobre un hecho ocurrido 20 años después de la voladura y que, según el juez Rafecas y las 2 cámaras siguientes, no constituye delito, aún en el caso de que fuera cierto. Entonces muchos dicen que tienden a criticarlo por eso. Yo creo que, bueno, somos todos humanos, tal vez se equivocó, dedicó los últimos años de su investigación a unas grabaciones donde se escuchaba a Delia hablar con no sé quién y qué sé yo, y sobre todo algo genial era que lo inculpa a Timmerman cuando ni siquiera lo menciona. Pero esas son cosas creativas que tiene la justicia, hay que aceptar esas cosas. Pero en todo caso, bueno, esperamos la próxima solicitada, tal vez saquen una solicitada para respetar la independencia de la justicia, quién sabe. Nunca son esas cosas un poco circulares que puede volver. Pero bueno, en todo caso... me parece que estaban planteando abrazar a Lago Marcino, porque, digamos, lo que está faltando falta un poco de coordinación, claro, en ese grupo. Es muy difícil seguirlos. Un abrazo a Lago Marcino estaría muy bien. Estaría bueno. Porque además, en vez del Palacio de la Justicia, porque el Palacio nunca pide abrazos, en cambio Lago Marcino, por ejemplo. Claro, ¿Cuánto necesita él un abrazo? Primero se necesita menos gente que para abrazar el... Y más Lago Marcino, sí. Más Lago Marcino, exacto. Claro. Bueno, esta semana también siguió la saga de Tiburón, Delfín y Mojarrita del Ministerio de Seguridad, ya que el secretario Bursaco denunció, lo cito, que hay argentinos formados por ISIS, pero luego lo desmintió muy rápido, dijo esto al mediodía y después lo desmintió a la tarde, lo cual habla de una mayor velocidad en las desmentidas. El próximo paso será que desmientan antes de hacer las denuncias. En todo caso, no sabemos si estos argentinos formados por ISIS formaban parte también del comando venezolano-iraní con formación en Cuba Libre o eran empleados del ISI de Palermo, que está sospechosamente ubicado al lado de la gran mezquita de Palermo. Opa. ¿Qué me van a decir? Ya sé lo que me van a decir. ¿Es casualidad? Yo no lo creo. No lo creo. Hay que saber atar cabos. Yo creo que... Para mí esto prueba que lo mató, que Cristina mató a Nisman, pero hay que investigar, ¿no? Sí, no sabían ellos. Bursaco me dijo, o son de ISIS o son de Piscis. pero los tenemos muy clara la carátula. Estamos muy cerca de la terminación la tenemos. Claro, bueno, la ministra Bullrich, para no ser menos que sus subordinados, informó que el terrorista libanés apresado no sería libanés ni terrorista, pero sí estaría apresado. Es una de tres, quiero decir, también estamos hablando de seguridad. Yo no sé la CIA le pega una de tres, no sé, en una de esas no. En la lucha contra el terrorismo internacional, contra una todo de tres, eso, sí. Una de tres es un muy buen
No, aparte antes tardaba mucho más en desmentirlos. Acordate en enero, cuando arrancaron con, con la fuga en de eso, los presos, la desmentida llegaba a la semana. Hay mucha ahora, eficiencia. En el mismo día ya se desmienten a sí mismos. Esto hay mucho mejor. Bueno, supimos off the record, con lo cual no deberíamos mencionarlo, pero bueno, lo mencionamos igual, que el Ministerio de Seguridad prepararía un cronograma de arrestos fallidos para que podamos burlarnos de manera ordenada, que no nos pisoteemos en esto, que es lo que pasaba al principio cuando tardaban mucho en desmentir o cuando desmentían dos cosas al mismo tiempo. Bueno, eso no va... Eso hace un gobierno previsible. A mí me parece que están aprendiendo sobre la marcha. Por último, bueno, desde la gobernación jujeña nos volvieron a explicar que Milagro Sala seguirá presa hasta que reconozca sus múltiples crímenes o hasta que Gerardo Morales los determine, lo que ocurra primero. Eso nos parece que es un buen paso hacia... continuidad, ¿eh? Absolutamente. Todas las semanas le da continuidad. Le da continuidad y nos tranquiliza. No quiere decir que la prisión preventiva no va a ser eterna, va a ser menor que la eternidad. No, están abocados a acabar con esa prisión preventiva. Fíjate que Milagro se empecina. Claro, bueno. Hay mala voluntad. Hay mala falta voluntad. de voluntad ahí. Pero bueno, ahora vamos antes de llamar a la amiga Cecilia Naón, vamos a dar un pequeño premio Luis a los mejores arrumacos macristas, pero antes, por supuesto, la cortina o el separador, yo nunca sé. Bueno. Premios Luis a los mejores arrumacos macristas. Voy a perder la cabeza por tu amor. Porque tú eres agua, porque yo soy... Muy bien, volvemos con Radio Mac y la terna de la semana de los premios Luis a los mejores arrumacos macristas. Hubo un ejemplo muy interesante de Carlos Pañi, que se enojó con Daniel Arroyo, miembro del Frente Renovador, por criticar al gobierno pese a haber sido nombrado en el directorio del Banco Provincia con un, cito, sueldo confortable. Es muy interesante esto, porque para un periodista serio como Pañi, un puesto en el directorio de un banco estatal debería canjearse por silencio o aprobación. Eso me parece muy bueno, porque a mí me parece interesante que los periodistas serios ya dejen este barniz y entren en la cancha. Es como, che, vamos, déjense de joder. Sí, yo a veces digo, no, ahora que estoy viendo la honestidad y la transparencia, digo, no era mejor lo otro. O sea, pónganse las máscaras de nuevo. Los Claro. prefería cuando eran Savonarolas, unos ultramontanos rigurosos. Son maravillosos. Ahora, qué sé yo, los prefería con máscara, La muchachos. versatilidad no es una virtud. Se adaptan. Se Es adaptan. una virtud. Es una Bueno, virtud. hay también contra el Frente Renovador, que aparentemente está saliendo de esa ancha avenida del medio. Cristina Pérez, también otra periodista independiente, se enojó con el Frente Renovador porque, la cito, el Frente Renovador propone un nuevo cepo a las importaciones. ¿Quién los inspira? ¿Moreno? Atrasan medio siglo, demagogia y corporativismo. Hay muchas cosas maravillosas en este tuit de Cristina Pérez. La primera es esto de que atrasa medio siglo el poner, controlar las importaciones. Debería medio decírselo siglo. a mi gran amigo Hollande, más o menos a todos los países serios del mundo que siguen atrasando medio siglo y siguen aplicando demagogia y corporativismo, pese a que Cristina Pérez no lo sabe. Pero lo más notable es el enojo hacia el Frente Renovador. Sí, le tocó. Fue la semana de Cobra, ¿no? Cobra. El Frente Renovador no está haciendo las cosas bien y los periodistas serios, no los voceros del macrismo, se los hace saber. Muchachos, no, así no. Claro, se supone que acaba de llegar llegar a nuestro estudio Sebastián Soler, Tommy Barban. el George Clooney del kirchnerismo de Salón, que va a El crédito conversar local. con... viene del Círculo Salvavidas, porque por supuesto
Nadie le avisó. Nadie le avisó que no era el Círculo Salvavidas. Como Tommy Barban no escucha la Radio Mac, no escuchó cuando dijimos que no estábamos Es en el que Círculo estamos Salvavidas. recibiendo denuncias que están bloqueando la Radio Mac en algunas zonas de la capital. Bueno, así que bueno, Tommy Barban va a hablar después con Cecilia Nahón de las elecciones en Estados Unidos y si vamos a tener Hillary o vamos a tener Trump. Pero bueno, lo interesante de que, retomando lo que decía Rinconete, es que empezó a cobrar el grupo Massa. Le empezaron a dar Massa a Massa. Porque, claro, Massa empieza a estar un poquito corrido se tiene que diferenciar un poquito. Entonces, parece que empezó a exigir y dice, no me llamen Mauricio. El tipo se puso duro, dijo, che, al menos en público, no me llamen Mauricio. Y eso, por supuesto, enojó a todo el establishment, al periodismo independiente, a todo el establishment independiente. Entonces, yo creo que eso va a seguir ocurriendo, porque en la medida que reaparezca, empieza a hablar, la muerta empieza a hablar, empieza a moverse, Massa va a tener que ir a buscar un poquito más. O sea, él estaba en una ancha avenida de una sola vereda, va a tener que empezar a cruzar hacia el otro lado, es posible, o al menos arrimarse. Y ahí lo va a conocer cómo es la respuesta despiadada de los amigos de siempre. Absolutamente. Después, por supuesto, bueno, la última integrante de la terna de los premios Luis a los mejores arrumacomacristas es la inevitable, ineludible y amiga de la casa Silvia Mercado, que escribió una oda a Mariú Vidal y a Macri sobre los bambúes de Mariú. Aparentemente Mariú contó en una reunión del PRO que una anécdota que le habría contado Mauricio sobre la cualidad del bambú que crece hacia abajo. Crece primero hacia abajo para luego empezar a crecer hacia arriba. Y entonces les explicó que todos son semillas de bambú. Yo no usaría mucho la analogía del bambú, porque uno podría decir que el bambú nos está andando con una caña, ¿no? Pero lo interesante es esto: el pensamiento reaccionario siempre vuelve a lo mismo, es decir, el presente es una calamidad necesaria para un futuro venturoso. Entonces el bambú crece hacia abajo, no lo vemos, está yendo hacia el otro lado que nosotros queremos, pero mañana, pasado mañana, te aseguro, te juro, te prometo que va a empezar a salir, va a florecer como nunca. ¿Por qué? ¿Qué es el populismo? Y el populismo es un presente venturoso que solo augura un futuro calamitoso. Y eso la única manera de salir de un presente venturoso, lleno de augurios de desastre, es pasando por un presente de desastre. Eso claro. Está demostrado. Porque además es un tema de angustia. Vos estás en un presente más o menos razonable, pero sabés que hay un apocalipsis inminente, aunque esquivo, y eso te taladra la cabeza. Cuando ya estás en el apocalipsis, ya no tenés esa cosa de expectativa jodida. Vos decís que volvemos a la cirugía corazón abierto sin anestesia. Pero perdón, hoy decían, mencionaban en el Centro Cultural Kirchner que uno de los empresarios explicaba que el gobierno está tomando decisiones dolorosas pero necesarias. Volvieron las políticas dolorosas pero necesarias. Uno cree estar escuchando a la ministra Bullrich en lo de Mirta Legrand explicándole que bajar el 13% es una medida dolorosa pero necesaria. Han vuelto... Es dolorosa para ellos, necesaria para nosotros. Bien, así que bueno, vamos a llover estrellas. Vamos a llover estrellas. Y después el verdadero premio por haber escuchado Rinconete durante una hora. Exactamente, Sebastián Soler, que nos preguntó si podía hablar en inglés con Cecilia Nahón y nos pareció que o sea, no, era un poco snobbish. Lo que estábamos por hacer era un mini Davos. es esa la versión aún más edulcorada del mini Davos. Del mini. Y para eso, forzosamente hay que hablar en inglés. Si queremos que lluevan sponsors, sí, hay que hablar en inglés. Como hacen ellos, hablan inglés y ya hay muchísimo interés.
¿No sintieron que llovían dólares después de que habló en inglés? Como toda ONG Yo sentí. que se prestigia que está en inglés. A mí el kiosquero me devolvió dólares hoy. Le compré el diario y me devolvió dólares. Porque dice, che, me sobran dólares. Porque le pagaste con dólares falsos, Claro. por eso. Bueno, vamos a la entonces, música. Vamos a la música porque antes de ayer fue el cumple de nuestro queridísimo negro blanco, el señor Barry. Así que vamos con el tema favorito de Barry White. Muy bien. Mesa Autoayuda acá. Crispación, magia y buen humor. ¿Empezamos? Bueno, perfecto. Finalmente se cumple una promesa de la MAC, que era tener invitados de lujo. Y hago el plural abusivo porque el otro invitado es Tommy Barban. Tardamos solo 20 programas, pero conseguimos uno. En 20 programas conseguimos nuestra invitada de lujo y Tommy Barban. Bueno, no, la verdad es que queríamos... inauguramos las columnas o las entrevistas por Skype. Fue todo una parafernalia de pendorchos y clavijas, pero creemos que está funcionando. Nos parecía apropiado hoy, que estamos inaugurando estos días el Davos Argentina. Trajimos una especie de ultra micro Davos, que es a Tommy Barban, en contacto con para los que llamamos presidenta Cristina, nosotros llamamos a la embajadora en Washington. O sea, sigue siendo nuestra embajadora en Washington, ya no lo es del gobierno, pero sigue siendo nuestra embajadora en Washington. Nunca dejó de serlo. Nunca dejó de serlo. Y bueno, Cecilia Naón, yo los voy a dejar. Lo único que estuvimos discutiendo con Tommy, si era apropiado hacer la conversación esta en inglés, a tono con el mini Davos, pero nos pareció que... No, y no vino el intérprete. Claro, no, hubo intérprete con... No, porque me parece que Roca... Roca... traducción simultánea. No, porque Roca habló en inglés, parece que eso que habló era inglés, y Macri también, así que no se necesitaba intérpretes porque no había nadie que no hablara inglés. Si no hablabas inglés no te dejaban entrar al mini Davos. Entonces, pero acá por razones públicas, de conocimiento público, no podíamos no dejar entrar a personas que no hablen inglés. Así que voy a pasarle la pelota, bienvenida Cecilia a esta inauguración, y voy a pasarle la pelota a nuestro anfitrión Tommy Barban. Nuestra figura de lujo, es nuestra limusín para estas ocasiones. El entrevistador serio. Lo primero que vamos a hacer, Cecilia, como esta es la parte seria del programa, vamos a hacer como los programas serios y le vamos a recordar a los oyentes el prontuario de Cecilia. Cecilia es economista, tiene una maestría en London School of Economics, un doctorado en Flaxo, fue secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de nuestra Cancillería, y en los últimos 3 años, hasta el final del mandato de quien nosotros seguimos llamando la presidenta, fue embajadora en Estados Unidos y ahora sigue viviendo en Estados Unidos, y sos profesora en el American University, ¿no? Sí, efectivamente, Tommy. Bueno, queríamos aprovechar para hacer un poco un recorrido con tu ayuda de los Estados Unidos, la perspectiva de las elecciones, cómo impacta en la Argentina, pero me parecía que no podíamos empezar sin hablar un poquito de lo que ya pasó. Cuando Barack Obama fue elegido presidente, asumió la presidencia en enero del 2009, había una expectativa dentro de los Estados Unidos, por cierto, pero también fuera del mundo, de que su presidencia significara un viraje más o menos significativo de la política exterior de los Estados Unidos, de su manera de relacionarse con el resto del mundo. Entonces la pregunta que te queríamos hacer es si ahora que está a pocos meses de terminar 8 años de presidencia, si ese viraje se produjo, o si esas expectativas fueron satisfechas o defraudadas. Bueno, es un gustazo enorme estar en esta comunicación con todos ustedes, con amigos y con gente que nos conocemos hace mucho tiempo. Y te debo decir primero, antes de responder tu pregunta, Tommy, que parte de mi prontuario es que yo en algún momento en la Cancillería Argentina tuve a cargo el desarrollo de inversiones. Con lo cual, esto que están haciendo del mini Davos... Ahora te escucho bien. Sí, nosotros muy entrecortado. Es que hay un sabotaje de Fibertel. Evidentemente, están todos complotados. Claro, están todos complotados y alguna incompetencia del equipo acá.
¿A quién? Igual quédate tranquila que mientras se cortó, Rinconete imitó tu voz, así cubrimos el bache. Sí, la primera pregunta ya la contestó él. Claro. Rinconete te suplió. Bueno, no, retomemos un poco la conversación que teníamos. Reinicia tu respuesta acerca de a qué te habías dedicado. Querías agregar algo en tu CV que Tommy había omitido y por el cual ya lo castigamos. Sí, efectivamente, lo que quería agregar es que parte de mi prontuario, me condena a mi pasado, es que cuando estaba en la Cancillería fui responsable del área de desarrollo de inversiones. Entonces esto que está pasando ahora en Argentina, en Buenos Aires, con el mini Davos, me recuerda a esas épocas, pero ante todo me saltan a la vista las enormes diferencias que hay en la forma de desarrollar y promover inversiones que teníamos en ese momento, que no fue hace tanto, y las que se están llevando adelante ahora. Me parece que ahora lo que hay es una suerte de dictadura de las inversiones. Cuando en los 90 había como una dictadura de los mercados, que en nombre de los mercados, en nombre del mercado se justificaba todo, se privatizaban empresas, se aprobaban leyes con la Banelco, se sobreendeudaba al país porque lo pedían los mercados. Hoy estaba pensando que ahora la palabra los mercados me parece que no pasa el filtro del marketing político y que después de 12 años de cambio cultural en la Argentina sería un poco duro estar todo el tiempo actuando en nombre y en favor de los mercados con esas palabras. Pero esto se reemplazó y ahora todo se justifica en nombre de las inversiones. El gobierno usa el latiguillo de que va al exterior a buscar inversiones, va a Davos a buscar inversiones, se reúne en el mini Davos y da concesiones, todo en nombre de las inversiones. Y esto es una suerte de dictadura de las inversiones, que no quiere decir que no haya que promocionar la inversión, porque lo hacíamos antes y lo tiene que hacer la Argentina. Pero me parece que el kit de la cuestión, y no sé, Tommy, si vas a coincidir, es que tiene que haber una promoción selectiva de inversiones. No todo sirve, no todo vale, no todo da igual. Me parece que a los argentinos en particular no nos interesan las inversiones financieras, especulativas, golondrina. No, por supuesto. Por supuesto, el gobierno desde el principio levantó todas las restricciones que impedían la entrada y salida inmediata de los capitales golondrinas. Uno de los problemas que estamos padeciendo, no solo casi no entraron inversiones, sino que las pocas que entraron fueron especulativas y salieron aún más que lo que entraron en calidad de dividendos. Pero además me parece, escuchando un poco lo que se dice en el mini Davos y los que han venido, que inclusive ni de inversiones están hablando, sino que sencillamente están hablando de vender productos. O sea, las empresas que han venido no parece ni siquiera en su intento de sumarse al discurso del gobierno de hablar de inversiones, sino que hablan de vender. Estados Unidos es uno... Con Estados Unidos, vos sabés, tenemos un déficit comercial alto con Estados Unidos, ¿no? Le compramos mucho más de lo que le vendemos y no parece que vaya a mejorar con esto. Es que efectivamente dentro del concepto y del título inversiones se termina metiendo todo. Aparecen consultores que quieren vender sus servicios, aparecen lobistas que defienden los intereses de sus empresas, y efectivamente a mí me pasaba cuando estaba en la embajada, muchas veces me decían que me quería ver un inversor, ¿no? Entonces uno, bueno, lo atendía porque era un inversor, era alguien importante. Y resulta que por ahí era una empresa que legítimamente quería, como decís, vender sus bienes de capital en la Argentina. Pero eso no era inversión, eso era importación de bienes de capital que en muchos casos bien se podían producir en el país. Y de hecho, una de las cosas interesantes de la última década es que se revirtió la tendencia, no solo a la desindustrialización que había antes, sino en particular la tendencia a no producir bienes de capital, que es el elemento más sofisticado, más avanzado del proceso industrial. Argentina recuperó mucha capacidad de producir estos bienes de capital, este equipamiento que forma parte de la inversión bruta interna fija, que es tan importante para crecer. Hoy eso me parece que es imposible en la Argentina, salvo algunos sectores muy específicos. Que lo que se ve más bien es una apertura indiscriminada, como ya se anunció, que incluso involucra los bienes de capital. Con lo cual, sí, digo, no nos interesan tampoco las inversiones. Sí, de hecho, Para quienes después escuchen el programa grabado, yo voy a recortar todas estas partes haciendo un programa prolijo. ¿Y entonces cuál es la gracia? No se van ni a notar.
Pero bueno, solamente los 5.000 oyentes que en este momento nos están escuchando en vivo padecen. No, lo que decía Cecilia es importante. Uno ve, por ejemplo, que en las últimas semanas, cada vez que el gobierno elige destacar las supuestas... El ejemplo que dan es la venta de maquinaria agrícola. Y la venta de maquinaria agrícola es venta de maquinaria agrícola importada, en su gran mayoría. O sea, esa misma maquinaria agrícola que nosotros estábamos exportando a países de Latinoamérica. Exactamente. Cecilia. Aquí estoy de nuevo. Ahí estamos, esta es la tercera entrevista con nuestra embajadora en Washington. Aprovechamos para hacer la tanda publicitaria de nuestros sponsors. Entregamos más de lo que prometemos, así somos kirchneristas. O sea, prometemos una y entregamos el triple. Nosotros prometimos una charla con nuestra embajadora en Washington y ya vamos por la tercera y creo que esto puede seguir así. Bueno, Cecilia, ¿quién gana las elecciones? ¿Nos debería importar quién gana las elecciones? Como dice Rinconete, ¿Trump o Hillary? Está contrapeleado, pero me parece que hay chances de que gane Trump amplemente. Yo creo que es un candidato nefasto. Y te digo que me preocupa especialmente cuando veo que un candidato que representa claramente la versión norteamericana de la antipolítica, como Donald Trump, está siendo capaz de capitalizar una parte de las demandas de la sociedad estadounidense que creo que son legítimas, que tienen que ver con cierta frustración por el estancamiento en los salarios, por cada vez un sector trabaja cada vez más y gana cada vez menos, porque ha habido un proceso de concentración del ingreso brutal en las últimas décadas. Entonces, cuando veo que un candidato de la derecha, con evidentes tintes racistas, xenófobos, tiene tanto apoyo y capitaliza esa frustración, me frustro yo también, ¿no? Por ver que una vez más la izquierda, incluso en Estados Unidos, donde por supuesto nunca ha tenido gran fuerza, no logra terminar de ser el único o el principal vocero de los sectores más desfavorecidos. Es cierto que parte de este fenómeno lo trajo a la luz y lo destacó muchísimo Bernie Sanders, que es el otro gran fenómeno que tuvo este proceso electoral hasta ahora. Realmente lo de Bernie Sanders fue espectacular. Una persona con 30 a 40 años de consistencia en su discurso, que ha confirmado que tiene una gran base de jóvenes, de trabajadores, de sectores sociales movilizados, que los hay en Estados Unidos, son pocos, pero existen, y que logró además condicionar la agenda de Hillary Clinton, que creo que es una de las cosas más interesantes, que hoy Hillary Clinton, que es una candidata que claramente no viene por fuera del establishment, tiene una agenda apoyada por el Partido Demócrata, que es probablemente de lo más progresista que banque el sistema político estadounidense, que sabemos que tiene sus poderes fácticos sumamente fuertes. Con lo cual es una elección súper cerrada. La verdad es que creo que es un gran fracaso de los analistas políticos de Estados Unidos y el mundo no haber visto este fenómeno brutal de Donald Trump y tampoco haber visto, creo, el nivel de frustración que hay con el sistema político, porque en realidad el gran fracaso que hay, creo, hoy en la política en Estados Unidos es que ninguno de los dos candidatos termina de convencer a la mayoría. Ninguno de los dos nominados realmente generan grandes ilusiones, más que algunos pequeños grupos de adeptos muy fervorosos en los dos partidos. Cecilia, ¿y vos te parece que hay alguna posibilidad que, inclusive el propio Sanders, alguna vez quiebre esta esquizofrenia que uno advierte, en la cual candidatos como Hillary, dirigentes como Barack Obama, Bernie Sanders, son lo que uno llamaría progresistas en cuanto a las políticas domésticas, las políticas internas de los Estados Unidos, pero no bien cruzan las fronteras y opinan sobre las políticas económicas que se llevan, por ejemplo, en Latinoamérica? Básicamente repiten los mantras de la derecha. El ejemplo claro es ahora Obama con la relación que tiene con Macri, ¿no es cierto? Y lo que opina de Eso es así. La verdad que una de las grandes cuestiones con las que yo me choqué, ya lo sabía, pero me choqué muy fuertemente estando en Estados Unidos, primero como embajadora, ahora como ex embajadora viéndolo en vivo y en directo, es que incluso cuando el discurso y las posiciones políticas del partido gobernante, en este caso Obama, y creo que lo mismo sería si gana Hillary Clinton, pueden tener para consumo doméstico, elementos progresistas, hablar de inclusión. Por ejemplo, es una política central de Obama aumentar el salario mínimo en Estados Unidos, lo que no ha logrado porque se lo tienen bloqueado en el Congreso. Fue una política central de él, mejorar las condiciones de los servicios de salud para los
norteamericanos, con un montón de políticas, defender la negociación colectiva, cosa que en Estados Unidos está muy cuestionada. Todas estas políticas que proponen para adentro claramente no se reflejan en su política exterior. La política exterior es conservadora y la política exterior tiene como principal eje la defensa de su propio interés nacional. Cosa que también lo entiendo, ¿no? Nosotros deberíamos hacer lo mismo. El problema es que vienen después presidentes como Macri, que en lugar de defender el interés nacional de los argentinos, parece Sí, tal cual. el interés nacional de las empresas o de los inversores o de los organismos. Cecilia, pero ellos tienen muy claro que su política exterior es un instrumento más de la defensa de su interés nacional. Usan la fuerza militar, usan la política exterior y usan esta enorme presencia en el mundo. Y efectivamente hay diferencias y hay matices, pero en líneas generales es una política muy conservadora que celebra gobiernos de derecha y gobiernos neoliberales como el de Macri, aun cuando el discurso del gobierno de Macri para Argentina no tiene nada que ver con el discurso del gobierno de Obama para Estados Unidos. Exactamente, en cuanto a consumo interno parecerían hasta opuestos. Cecilia, vos fuiste protagonista o una de las que impulsó activamente, es tu rol de embajadora, la adopción por parte de las Naciones Unidas de los 9 principios para la reestructuración de deuda soberana, un logro de la diplomacia argentina, apoyado por más de 120 países. Por supuesto, la Argentina, ya bajo el gobierno de Macri, ha renunciado al liderazgo directamente, se cruza de vereda en este tema. ¿Vos te parece que hay alguna posibilidad que aún sin la Argentina se profundice ese proceso, ya sea liderado por otros países de la región o por gente de las Naciones Unidas? Lo veo difícil. Honestamente lo veo complejo. Lo que yo estuve siguiendo es que en Naciones Unidas no hay ningún país en este momento que tenga la vocación política para impulsar este tema. Y esto porque te digo, yo habiendo estado en los últimos años, no solo aquí en Estados Unidos, sino también muy activa en el G20, donde me tocó representar a la Argentina, lo que veo es que una cosa es que un país esté dispuesto a acompañar y esté dispuesto a una determinada iniciativa. Pero poner capital político, poner en su agenda internacional requiere de un nivel de convicción muy superior. Y los países en ese sentido muchas veces tienen que priorizar algunas poquitas cosas. Así como Argentina le dio una centralidad total a los fondos buitre y a la contribución de un marco de deudas soberanas, y fue muy respaldado por la región, no veo que en este contexto internacional haya quienes puedan impulsar con esa fuerza, con esa estrategia diplomática, porque la verdad que requiere una estrategia súper sofisticada, te digo, fue un esfuerzo espectacular, y además un trabajo en equipo entre Cancillería, Ministerio de Economía, obviamente Presidencia, y hay un vacío hoy grande de países que puedan realmente tener estas iniciativas osadas, jugadas y que desafíen las reglas del sistema. Lo veo complejo, pero no importa, hay que seguir peleando por eso, y sí veo académicos y expertos insistiendo en no abandonar esta línea. No es lo mismo, los países son los que mandan muchas veces, pero es importante que haya un núcleo de académicos del renombre de Stiglitz o de Ocampo que quieran seguir dando la batalla. Claro. Cecilia, ¿Brasil cómo jugó con eso? ¿Fue un gran apoyo? Yo pensando que es un jugador que dejó de estar. No te escuché vos ni tu pregunta. Brasil fue un gran apoyo en todo ese empuje del tema buitres. Fue un actor de peso. Brasil efectivamente pasó a ser un actor, creo que menos activo en el concierto internacional a partir de que Dilma asumió su segundo mandato. Brasil era, con Lula, con el primer mandato de Dilma, un socio perfecto para nosotros. En el G20 realmente hacíamos una dupla espectacular, cuestionando, por ejemplo, el doble estándar en materia de reglas comerciales en el mundo, que tanto a Brasil como a Argentina le perjudican mucho, porque el proteccionismo de Europa, el proteccionismo de Estados Unidos nos impide vender nuestros propios productos, mientras nos acusan a nosotros de ser proteccionistas, cosa que éramos y estaba muy bien, pero nos bancábamos la crítica y no podíamos tener nosotros el acceso a los otros mercados. Y Brasil, desde el segundo gobierno, cuando empezó a tener una situación económica mucho más precaria
y una suerte de intento de Dilma evidentemente frustrado, visto en perspectiva, de guiños y acercamiento a los mercados, empezó a... Nunca dejó de apoyarnos y nunca dejó de acompañarnos, pero fue menos pasivo. Pero sin duda fue un socio importante, lo que pasa que ya no tenía tanta fortaleza su voz, claro, cuestionando, sino que era un socio, digamos, más tranquilo. claro. Pero estuvieron ahí siempre, y la verdad es que creo que una de las cosas más importantes de la política exterior en los últimos años fue esta sintonía muy grande con Brasil en todos los foros. Acá en Washington nosotros teníamos reuniones de coordinación con el embajador de Brasil y coordinamos posiciones en el FMI, en el BID, en el Banco Mundial, discutíamos, intercambiábamos, lo mismo en el G20. Dimos batallas juntos muy importantes y se ganaron muchas cosas. Digo, en Argentina no se conoce porque hubo una crítica despiadada a la política exterior, pero la verdad es que fue una política exterior muy efectiva y que avanzó en áreas insospechadas. Lo de deuda fue muy conocido, pero la contribución que Argentina hizo al G20 para poner, la Argentina y la presidenta y todos los negociadores, para poner la cuestión de el empleo formal y la desigualdad que hay en el mundo en el centro de la agenda del G20, cosa que hoy está en los papeles, falta que esté en las políticas, pero al menos está en los papeles. Fueron batallas importantísimas. Yo me acuerdo del año pasado, te digo, no hace tanto. El año pasado estábamos en Turquía, en la última cumbre del G20 donde fuimos, y teníamos discusiones descarnizadas con miembros de algunos países que insistían en poner la flexibilización laboral como una forma de crear empleo, y Argentina y en ese momento la OIT resistiendo, diciendo no, esto no es así. Digo, y esas son chiquititas, no cambian el mundo. Pero para un país de tamaño medio dentro del G20 o chiquito en el G20 como nosotros, realmente poder llevar sus posiciones y lograr avances es importante. Hoy lo que hay en el G20 es una actitud de seguidismo total, de alabanza total, de Claro. horrible, y entonces con esta cosa de ser mejor alumno y alumno perfecto, me parece que se pierde una voz del sur. Hoy en el G20 se perdió una voz diferente, una voz sudamericana y una voz que cuestionaba y acompañaba también muchas cosas, porque no era cuestión de bloquear todo, sino de buscar tener una identidad y llevarla a los foros internacionales. Bueno, probablemente ahora van a seguir las alianzas, las charlas previas con Brasil y acordar para ponerse de acuerdo en a qué cosas renuncian al unísono, ¿no? Con el gobierno de Temer. Tommy, ibas a... Sí, Celia, la semana que viene vuelve el FMI a la Argentina después de una década de no aterrizar en la Argentina. Vuelve a hacer la revisión del artículo 4. Perdón, a ver ahora. A ver ahora, ¿me escuchás? ¿Ahí me escuchás mejor? Ahora mejor. Perfecto. La semana que Ahí viene está mucho mejor, sí. La semana que viene vuelve el FMI a la Argentina después de una década de no aterrizar en la Argentina. El gobierno lo presenta como una visita relativamente inocua que pretende que solamente pone en acto las exigencias o los requisitos del artículo 4 y que va a una auditoría nada más. Todos sabemos o deberíamos saber que se trata de una auditoría que concluye con recomendaciones que después son la excusa para llevar adelante políticas públicas porque los mercados nos los piden, sobre todo en un contexto de creciente endeudamiento. ¿Cuánto te preocupa este cambio? Decías. Bueno, no, lo que digo es que me parece que en algunos sentidos, a pesar de esta pleitesía permanente con el capital internacional y de esta cosa así tan dadivosa de concesiones al mundo, me parece que el gobierno del presidente Macri en algunos sentidos está como fuera de algunas discusiones. Y en ese sentido, un elemento común en las elecciones en Estados Unidos, digo, para agregar un poco de complejidad, es no solo los cuestionamientos al establishment, al alejamiento que tiene Washington de los norteamericanos comunes y de los intereses de los norteamericanos, sino también hay críticas súper fuertes al libre comercio, la crisis financiera global, no la anticipó como sus recetas están siendo cuestionadas todo el tiempo. Hace pocos días, incluso informes del propio Fondo Monetario de los investigadores
muestran críticas súper fuertes a las políticas neoliberales. Y frente a todo este cuestionamiento, que de nuevo es limitado, que hay sobre el neoliberalismo y sus efectos a nivel mundial, el Brexit también es una muestra de eso, traza y celebra que vaya el FMI como si eso fuera una cuestión del futuro. Y me parece que el problema no es solo el FMI, o ante todo el FMI, creo que es como lo que simboliza el retorno al neoliberalismo en la Argentina. Porque el FMI puede ir a hacer una visita, dar algunas recomendaciones y un gobierno independiente las toma o no las toma. El problema es que lo que tenemos es un gobierno que no es independiente y que, como digo, está bajo esta suerte de dictadura de los inversores. Entonces, en nombre de los mercados, en nombre de captar inversiones que supuestamente van a generar empleo, están avanzando y han avanzado con concesiones en materia de impuestos, en materia de retenciones, bueno, la lista la conocen. Sí. Que realmente es lo preocupante y que tiene un efecto, ya han tenido un efecto en empleo, en pobreza, en actividad, que profundiza una recesión autogenerada y que también tiene impacto muy serio en la tasa de inflación. Con lo cual, de nuevo, me parece que si el FMI dice A o B a un país soberano, no le debería calentar demasiado, pero a este país de Macri, que el FMI le vaya a dictar lo que tiene que hacer, y sí, es un sincericidio, digamos, de lo que están haciendo. Sí, una mala noticia. Bueno, no sé, claro, tuvimos 4 charlas una noche, quedamos en que iban a ser 10 minutos, ya fueron 30. Ahora le comprometemos a que viaje 4 veces y venga con la picada con nosotros en la cena de los miércoles. Te vamos a esperar acá. Claro, la idea de tener malas señales para estimularte a que vengas a la radio directamente a hablar en vivo. Sí, porque está un poco cortada la señal. Bueno, el internet no es muy bueno, ¿viste? Que los cientos de miles de oyentes de la MAC hayan podido sacar algo en limpio y claro de lo que charlamos. Claro, eso espero, sí, seguro. Se escucharon las partes importantes, se escucharon. Lo que no se oía era Tommy Barban, entonces eso no perdimos. Es lo importante y además ahora lo vamos a editar y lo subimos. Lo vamos a subir y además lo nuestro es la militancia forzada. Claro. No, le vamos a agregar algunos tramos donde vos nos halagás un poco, halagás lo que dijo Tommy, todas esas cosas habituales que se hacen en los programas y lo subimos a la web. Bueno, embajadora, te agradecemos mucho y bueno, vuelva al hogar. Muchas gracias por la entrevista, la primera entrevista, como habrás notado. Esperemos que las próximas sean mejores. Bueno, un cariño para todos y la seguimos. Y hasta pronto. Chao, hasta luego. Pronto. Chao, bye. Los comentarios de los participantes e invitados no reflejan necesariamente la opinión de estos participantes e invitados. Nadie se hace cargo de cualquier error u afirmación ofensiva. Solo nos hacemos cargo de nuestros hijos y esto hasta que cumplan 12 años o alcancen la mayoría de edad. Lo que ocurra primero. Hola. Bueno, como Rinconete sigue comiéndose las almendras y todas esas cosas y nos dejó en banda a todos, vamos a mandar un temita musical, así recuperamos todos la gran lista perdida que tengo de temas. Vamos a rememorar entonces el cumpleaños de... A ver, elijamos. Pancho, elegí Aerosmith, Peter Cetera, Dave Stewart. Which one? Aerosmith. Bueno, entonces vamos a rememorar el cumpleaños de Joe Perry, que fue el 10 del 9. Claro, aprovechemos que no están atentos los demás. Y pongamos a... Joe Perry fue obviamente cofundador de Aerosmith junto con el padre de esa chica tan linda morocha. Así que escuchemos un poquito de ellos. Radio Mac. Para quienes no se indignan con lo que hace Mauricio, pero lamentan sus inevitables consecuencias. Volvemos con Radio Mac, con el amigo Naus el Magnífico, con el maestro de luz el Bosnio y con nuestro
panelista estelar Sebastián Soler. Son las 20:40. Me gusta que ya tenés los hábitos de la radio de decir la hora, ahora decir la temperatura. 20:40 y una temperatura de 108 grados Fahrenheit con fuertes críticas al kirchnerismo. Los tenés que dar en Fahrenheit porque Claro. estamos todavía sintonizados con Washington y con la conversación entrecortada con nuestra embajadora en Washington, Cecilia Naón, que estuvo increíble. Además porque nos debemos a los inversores que están sobre todo por eso. ese coso. Sí, el mini Davos. En el mini Davos. En el centro necesitan saber cuál es la temperatura en su idioma. En el Centro Cultural Cangallo. Quería ser un poco olfa con Cecilia y decir que siempre me encanta escucharla. Así que cuando vamos a subir la conversación sin los cortes y todo eso, y va a estar muy bien. Sí, sin los cortes y sin nadie más. O sea, solamente un monólogo vamos a hacer. Un monólogo, exactamente. Vamos a editar y va a ser un monólogo. Pero bueno, quería volver a conversar, justamente escuchándola a Cecilia, me dio ganas de volver a conversar sobre el famoso mini Davos y los cambios ocurridos en 9 meses. El amigo Sebastián Soler, que está aquí, en alguna de las cenas de la MAC había lanzado su teoría del ABC, del plan A, plan B, plan C, plan D, hasta plan Z, es decir, partiendo del shock de confianza. Claro, el shock de confianza era el plan A, es decir, shock de confianza. Generaba me eligen, gana un candidato serio, con un discurso claro, con diálogo, transparencia y open coso. Buenas señales. Y las buenas señales y reglas claras. Y reglas claras, se termina la noche kirchnerista. Claro, soy Mauricio Macri, mi CBU es 4320 y ahí empiezan a entrar. Bueno, sí, el plan, abrí el paraguas. El plan A no funcionó. No. De ahí pasamos al plan B, que era cierro con los holdouts, cierro con los buitres. Y esto que era el gran reclamo del mundo los países mundial. del mundo mundial, del mundo serio, iba a ser que bueno, ahí sí entraba la rueda y volvíamos a hacer. Pero como somos ejecutivos preparados, teníamos listo por las dudas el plan de contingencia, que era el C. El C, exactamente. El blanqueo. El blanqueo. Que es en donde el que estamos transitando en este momento. El plan C, que es acá en la MAC consideramos que va a ser un éxito, digamos que yo creo que mucha gente va a entrar en el blanqueo, las condiciones son muy atractivas. Yo por ejemplo iba a traer los 50 euros que tengo en una cuenta en Montevideo, los iba a traer, pero la duda es qué va a generar eso. Entonces claro, los costos de todas esas herramientas de tentación pagan para ver si generan una respuesta. El problema es que si la respuesta no se genera, igual pagan. Sí, por supuesto, pero además está esta situación de Catch-22, que es que por un lado les gustaría que tenga éxito, pero por otro lado están con muchas ganas de lanzar el plan D. ¿El plan D sería? Melcoñani a los botes. No, Claro. Por Dios. Sí. El plan D es para que recordemos a Prat Guy con afecto. Nos estás impulsando a salir a las calles en pos de Prat Guy, ¿no? Claro, por eso hay muchos que dicen, che, ¿ayudo? ¿Viste? Por eso es la visión dialéctica marxista impulsada por Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. La misma estrategia de Michetti que nos ayuda a defender a Macri. Mira, somos tan soberanos el que PRT de derecha, digamos, dice que cuanto peor mejor. El ejercicio de soberanía que implica que cuando te sentás con el de Coca-Cola, con el de Pepsi, le pones la botella de Coca-Cola, porque somos un país soberano, no nos van a torear, ¿no es cierto? Hay una nota, hay un post de Mendieta, en Mendieta elrenegau.blogspot.com que se llama. Pero que diga cómo se llama, como hice yo, porque así Mendieta cualquiera. Claro, es que hasta que no nos dé, no nos firme el disclaimer. Estamos hablando en inglés hoy. Exacto. En mini Davos, micro Davos. Queremos el waiver. Claro, el waiver. Entonces, lo seguimos llamando Mendieta. Sobre el arte de negociar. Es un post bastante chico que, bueno, él sostiene esto de que cuando uno va a comprarse una casa y quiere pagar 100, tiene que entrar ofreciendo 80, el vendedor pide 140 y termina. Y esta gente
arranca ofreciendo 160 con una expectativa de que el otro, por respuesta, le diga no, es demasiado. Diga es demasiado, te ofrezco 80. Pero yo creo que en algo que se queda corto el post de Mendieta, que es que me parece que en algún lugar la sobreoferta bloquea la negociación, porque el otro empieza a entender que está con un jugador que se ha comprometido mucho a la obtención de eso. Entonces empieza a generarse un loop, como una especie de espiral inflacionaria, que creo que es lo que pasó con los del campo. Los del campo recibieron mucho más de lo que habían estado pidiendo, o sea, mucho más de sus 140 que pedían. Recibieron una devaluación y recibieron una devolución, una reducción de retenciones. Era lo que no se habían animado a pedir. Y ahora, por las dudas, la eliminación del requisito de traer las divisas de las exportaciones. Claro. Si querés la dejas allá. Yo creo que cuando soñaban con esto, se pegaban con el cinturón a la mañana porque decían, es demasiado, me volví un trosco, ¿no? Estoy pidiendo. Ahora que viene un presidente que se los da, claro, lo que ocurre es que les cambió el escenario. Entonces, ¿por qué no liquidan todas las divisas? ¿Por qué no liquidan con pala mecánica? Dice, bueno, no, porque ahora tengo un fulano que está entregado. Entonces, han levantado la vara, han levantado la expectativa en general de todos. Y además otra cosa, en el caso de las inversiones productivas, es que como eso trae consecuencias, muchas veces las consecuencias de las entregas que se le hace a un mercado inversor hacen que las variables que el mercado inversor busca se deterioren. No, y a mí me llamaba la atención, hoy habló Lopetegui, ese es el hombre del momento, porque en general no habla Lopetegui, pero se ve que en el mini Davos tienen que hablar todos, entonces fue Lopetegui y habló en el mini Davos. Y claro, en el mini Davos, los que no están tan entrenados como los que venían hablando, hablan como si el único que te escuchara fueran los que están sentados adentro de la ballena en el mini Davos. No hay micrófonos. Y entonces Lopetegui habló de la inflación en el mini Davos y dijo, la inflación es exclusiva responsabilidad del gobierno, no es culpa ni responsabilidad de los empresarios. Con lo cual, transparentó absolutamente lo que piensa el gobierno, pero de alguna manera contradijo lo que han dicho en algunos otros momentos, donde han dicho nos tienen que ayudar, los empresarios tienen que parar la moto. Lopetegui dijo, no se preocupen, somos nosotros solamente. Está muy bien. De nosotros depende. Bueno, o por lo menos de él, quizás. Lo mismo que el empleo. Pero hay algo interesante con eso, porque es lo mismo que dice Cabrera. Cabrera dice, no es un tema de los... Dice, porque este es un gobierno serio, dicen todos lo mismo. Pero no se lo dijeron a Prat Guy, porque Prat Guy dijo que hace falta un acuerdo con los empresarios para que baje la inflación. Entonces, esto es el gobierno, que florezcan mil flores, es decir, que florezcan 1000 opiniones, que florezcan 1000 diagnósticos diferentes. Entonces es el gato, el gobierno de Schrödinger, es como que es y no es decir, los empresarios son responsables y no son responsables. Hay un gato en el gobierno, recordalo. Claro. Es un gobierno peer-to-peer, a cada uno con su música. Es como Spotify. Cada uno viene bailando con su propia música. Está muy bien. De lejos gobierno... vos creés que todos bailan al mismo ritmo, pero no. Cuando te acercás ves que no. En la fiesta del PRO no hace falta. Entonces, yo creo que ese mensaje va a los inversores de decir, che, no vamos a ir contra ustedes. Nosotros, esta sobreadulación que pareciera innecesaria, es una manera de mostrarle, estamos muy comprometidos con este discurso, nuestras bases no nos van a aceptar. Innecesaria no porque vayan a venir lo mismo si no se los ofrecen, sino porque igual no van a venir, entonces no hace falta. No hace falta. Yo creo que los que van a venir vendrían igual, van a venir por las concesiones materiales, y los que no vendrían aunque los adulen, pero me parece que el mensaje detrás de adularlo, hay una cosa de la realidad que es, se comprometen con un discurso que les hace muy difícil revertir. O sea, el PRO no podría volver a instaurar el cepo, ni aunque sus economistas concluyeran que es la única manera de salvarse, no podrían porque han cortado esos puentes. Entonces, esta sobreadulación a las inversiones, a hacer cualquier cosa por las inversiones, les cortan ciertos puentes, que no pueden hacer nada, que los inversores no pueden hacer nada en contra de lo que los inversores pidan. Si viene cualquier PLL y dice, miren, yo estoy por poner una planta para producir chapitas y necesito 2 empleados y voy a poner algo así como 5 palos, todo lo que él pida a partir de ahí en su lista tiene que cumplirse. El gobierno no puede salir expuesto a que rechazó un inversor. Ese es un mensaje fuerte y efectivamente además es un compromiso político que está asumiendo,
Lo que pasa es que en la historia de la Argentina vimos que si más allá de todos los daños sociales que traiga, si hacemos todo lo que los inversores piden, los segundos que salen huyendo son los propios inversores. Claro. Pero hay algo que hablamos antes que me parece genial, es esa la plaqueta brillante que le entregan a cada posible inversor, que es la misma que le habían entregado en diciembre. Es fabulosa porque es la pesada herencia. Es decir, estos funcionarios venden la Argentina de la pesada herencia, que es la misma que están dinamitando. Con lo cual venden que tiene pleno empleo, vende que tiene mano de obra capacitada, que es el Gini más bajo de la región, que los derechos humanos, que digamos, toda una cantidad de cosas que es genial porque para ellos son ex nihilo, ¿no? Vinieron, ya estaban... Bueno, ellos lo explican, ellos dicen, los estamos embocando. Los estamos embocando, le estamos mintiendo, le estamos endulzando la realidad. Sabemos que esto no es así, pero le endulzamos la realidad a los inversores diciéndole que esta Argentina era una Argentina de pleno empleo, los derechos humanos o sea, inversores que, pese a que ser los principales multinacionales del mundo, no leen los diarios al día siguiente, ¿no? No leen los diarios. Solamente escuchan, leen el folleto que les da y se creen ese folleto. Todos saben que el CEO de Pepsi es un nabo que no tiene internet en su casa. Claro. No, porque además Buenos Aires Herald ya no sale en papel, entonces en realidad no tienen cómo saber lo que dicen los demás días. Claro. Pero, viste, era como el PO que había descubierto que los sueldos bajaban, que bajaron los últimos 4 o 5 años, pero claro, como Paolo Roca y Ratazzi no leen los afiches del PO, hacen como todo el mundo finalmente, no lo vamos a criticar, nadie lee los afiches del PO, creían candorosamente que creían el relato de Cristina, que los sueldos no bajaban, sino que subían por encima de la inflación, y por eso la detestaban. Pero entonces es eso, no es un ejercicio fácil, es como tenemos por un lado lo que decíamos antes, el genocidio social que descubrió Margarita Stolbizer, que nos lega el Gini más bajo de la región. Se necesita mucho yo temo por luxaciones de funcionarios, porque esto es como Clark Kent y Superman. Como alinear 3 puntos no alineados. No alineados, claro. A la mañana, si antes de entrar en el CCK, es la pesada herencia, un país devastado, destruido, genocidio social. Y el símbolo más perfecto de eso es que el lugar donde hacen estas cosas es el CCK. Claro. Bueno, lo han reflexionado muy rápido. CCK, que el techo iba a caer encima de Barack Obama. ¿Te acordás que no se podía, la ciudad no había podido habilitar el edificio porque se caía a pedazos? Pero lo que pasa es que acá ustedes omiten una presidencia. Claro. Exacto. La de Pinedo. Exactamente. Pinedo lo resolvió. Nuestro Pinedo, querido el expresidente. constructor, ni un sí ni un no, ni un sí ni un no, ni un solo caso de corrupción. Digamos, no dejó ni una denuncia, nada. Ni una denuncia, dejó las arcas como las encontró. Pinedo tomó un país en llamas, destruido, un CCK que se venía abajo. Y en una noche lo arregló. No, pero además, en una señal de lo que se viene esta tarde, se produjo un debate fundamental entre 2 expresidentes de la Argentina, porque esta tarde ya están discutiendo por Twitter Cristina y Pinedo. Mirá vos, sí. Que Pinedo se enojó porque Cristina se refirió, según Pinedo, al abuelo de Pinedo. Y Pinedo salió... Sin su permiso. Sin su permiso. Y salió a reivindicar la figura de su abuelo diciendo que su abuelo no era gorila porque era socialista y había impulsado el impuesto a las ganancias. Todos sabemos que son contradictorios, no ser socialista y gorila. Nunca hubo socialista. ¿Fue una confesión o una argumentación? No sabemos. Sí. Pero reivindicando a Pinedo, es cierto que instauró el impuesto a las ganancias, que era una vieja idea de ¿cómo se llama el economista de CEPAL? Roosevelt. No. Por favor. Sí. Prebisch. Exactamente. Y se instauró durante el breve gobierno de Uriburu.
Entonces siempre, ¿viste? Siempre uno critica la dictadura, siempre hay uno que te sale con, bueno, pero mirá el impuesto, Claro. la ganancia, etc. Arreglaron la calle. Claro, exactamente. Cachatore Charcas, y las escuelas. claro. Cachatore y las escuelas. Pero no, es fabuloso digamos, el salto hacia atrás de todos estos funcionarios que en el cóctel con los empresarios le hablan de Noruega y cuando salen denuncian Burundi, ¿no? Es rarísimo. Pero además, les hablan de Noruega tratando de imponer sueldos de Burundi. Porque eso fue genial. Roca en eso, Don Paolo, clarísimo. Che, lo único que cuenta, todo este mamarracho que hacemos, lo único que cuenta es, muchachos, se les acabó la fiesta. Sí, lo resumió en una frase. En una frase, tu problema ya no es el sueldo, tu problema es seguir teniendo laburo. Entonces, cuanto antes lo entiendas, mejor. Citemos la frase de Don Paolo Roca que debemos convencer a gremios que no peleen por salario de pocos, sino por empleo de muchos. Ahí está. O sea, más claro es salir con la montada. Claro, él tenía, ¿era eso o la montada? Perdón, no había llegado don Sebastián Soler. Triaca, que uno olvida, pero es el ministro de Trabajo, le dijo a los empresarios en el CCK: ponemos a disposición de los inversores que están acá el ministerio. Yo creo que eso no se puede, no se puede Bueno, más honesto. Es como decía René Laván, no se puede más lento, claro. No se puede más transparente. Claro. Ponemos a disposición el ministerio. Y Pablo Roca le dijo a la secretaria, pero ya no lo teníamos, claro. el ministerio. No, ¿para qué? Pablo dijo, era la mía la frase, claro. ¿cómo puede ser? Claro. Nada más dice, ¿para qué? Si ya lo tenés vos, si ya lo manejás vos para nosotros. Paolo dijo, ¿con qué derecho pone a disposición dice. mi ministerio? Claro. Cosa dice, Triaca, ¿qué vas a ofrecer? ¿Qué vas a mío. ofrecer? ¿Por qué vas a ofrecer algo mío? Claro. No. Sí, no. Pero bueno, es muy bueno. Bueno, lo de Aranguren también, que dijo, no queremos un vínculo donde el gobierno decida, queremos que decida el sector. Es como, es más... Que vuelvan a las máscaras, ¿no? Decíamos recién, los prefería cuando venían enmascarados. Roberto Dromi llamó y dijo, muchachos, un poco de, no sé, poné un barniz, poné algo, ocultate detrás de un biombo, llevó un biombito. Sí, se quedaron, dejó el menemismo hecho un gobierno de cuáqueros. Bueno, así que bueno, vamos a una última cortina musical. Muy bien. Cortina musical y volvemos. Hacemos el truco de los programas, viste, que dice, bueno, volvemos un momento, viene la propaganda, después volvemos y es chau. Dame 2 minutos, son 2 minutos. Son 2 minutos. El único problema es que no hay propagandas, porque no hay anunciantes. Queremos, en serio, hacemos un llamado a los anunciantes. No, a los inversores del Minidavos. Los inversores del Minidavos. Vendemos radio acá, está a su disposición, es suya. Vendemos Sebastián Soler, un hombre elegante que habla inglés, que tiene. ¿No nos puede conseguir un sponsor en el Minidavos? Exactamente. Yo no quiero seguir repitiendo Forest 444, aceite bueno y barato. Muy bien, bueno, entonces rememoremos uno de los últimos, el anteúltimo cumpleaños, el 14, o sea, hoy es el cumpleaños de Morten Harket, que seguramente ahora el bosnio nos va a decir quién es Morten Harket. Morten. Sí. Vamos. Post-Morten. Bosnio lo sabe. Sí, pero no lo digo. Es noruego. Te tiro Sí, un somos dato más. Noruega. Es noruego, Somos para que Noruega. sepan que somos Noruega. Sí. Bueno, es el vocalista de Ajá, ese grupo que Ajá, tanto le gusta a Rinconete. Ajá. Así que vámonos con él. La MAC, grupo de autoayuda para quienes padecen ciertas molestias ante comentarios anti-K o incluso descubren alguna tolerancia al peronismo. Bueno, volvemos con Radio MAC, la radio que lidera el segmento de la radio del kirchnerismo de Salón los miércoles entre las 7 y las 9 de 7 y cuarto, ponele. 7 y cuarto, claro. Claro, no me animaría a decir que lideramos antes de las 7 y cuarto, es cierto. Agradecemos mucho, incluso hoy tuvimos un oyente de Suiza, que no sé si es por el dinero que el bosnio estaba... Suecia.
Suecia. Ah, no, pero Suecia es Marianita acá. Bueno, agradecemos a todos, nos vemos la semana próxima, siempre a una hora precisa, entre 7:15 y 7 y algo. Y seguiremos esperando la lluvia de inversiones y la pobreza cero, que esta semana no llegaron, pero tal vez la semana próxima estén con nosotros. Y finalmente, todo lo que quieran, pero ya no le tenemos miedo al censista. Bueno, yo no sé si va a llegar la lluvia de inversiones. Creo que hay más probabilidad de que lleguen la lluvia de estrellas que la lluvia de inversiones. Pero bueno, nos despedimos entonces con el último cumpleañero, que es Dave Stewart, uno de los fanáticos de Rinconete. Que muy bien Rinconete, justamente puse un tema que no es de Eurythmics, que es una vez que se separó en el 95 de la señorita del bombón, tocó con otro recontrabombón que es Candy Duffler, que es saxofonista, y el muchacho tocaba obviamente su guitarra mientras Candy tocaba el saxo, y hacían este temita. Esto fue Radio Mac.